La ciudad en la que vivo, la calle, la casa, la habitación, el pavimento de la ciudad, son un jardín todo en flor. Gran parte de las utilidades que obtuvimos en este esfuerzo de vender elementos de defensa a Irak, las invertimos en Estados Unidos, en el desarrollo de propiedades, en lo que se llama ya el real estate, y desarrollamos en Florida poblaciones muy bonitas, enteras, cerca de Miami Lakes, hicimos edificios allá. La casa en la que vivo, un pedazo de tierra, una calle. En Orlando es otro lugar donde hicimos desarrollos inmobiliarios, construyendo poblaciones y desarrollando tierra. Todo lo que se hizo y lo que hicieron las empresas allá lo hicieron siguiendo las directrices que los mismos norteamericanos o la administración Bush les dieron de cómo tenían que hacerlo. Exacto. Pero de un día para otro, Carlos Cardún es declarado enemigo de los Estados Unidos. Me robaron las tierras. Todo embargado, todo su capital económico embargado. Y no quedándole otra, tiene que llegar a un acuerdo en el juicio civil para que le pudieran destrabar los bienes, digamos. Y cobraron una multa de $9 millones de ese tiempo para soltarnos, no sé, una propiedad, como un rescate. Pidieron un rescate, la incautaron y después me pongan 9 millones aquí arriba y le entregamos su propiedad. Como les informo, se están realizando ataques aéreos contra objetivos militares en Irak. Estamos decididos a eliminar el potencial de bomba nuclear de Saddam Hussein. También destruiremos sus instalaciones de armas químicas. Gran parte de la artillería y los tanques de Saddam serán destruidos. Hussein se había convertido en el enemigo de los Bush, en el enemigo de los Estados Unidos. Y es a partir de ese hecho, del quiebre entre Hussein, entre lo que es Bagdad y Washington, o Hussein y los Bush, que también aprovecha Estados Unidos una oportunidad para decir, ¿sabe qué? No quiero ninguna industria de defensa en América del Sur. El mismo día que Saddam Hussein, o que se declara la guerra del Golfo por parte de Estados Unidos, invaden nuestras oficinas en Estados Unidos, nos quitan, todos los papeles habidos por haber, me incautan las propiedades que tenía en Estados Unidos. Y CNN transmitía este allanamiento a este señor que entregaba armas y le vendía armas a Irak. Armas con las cuales se está, decían ahí los periodistas, se está atacando a nuestros soldados. Hay conferencias de prensa de altos personeros del gobierno norteamericano, del Poder Ejecutivo Federal, en la cual se dice que Carlos está vinculado con programas secretos de armamento, que está vinculado con el proyecto nuclear iraquí. se le acusó, pero de cuánta cosa hay, se le acusó de venta ilegal de armas, de lavado de activos, de asociación ilícita, de crimen organizado, o sea... Una lógica siniestra, previamente estudiada, estaba por la CIA, por supuesto. Brent Scowcroft justificaría ese actuar de lógica siniestra. Las acciones encubiertas son legales en la política de Estados Unidos. Y mientras que éstas sean responsabilidad del presidente, la CIA está bajo el control del Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno norteamericano, a través del embajador Gillespie, le hace una inescrupulosa propuesta al empresario. Y recibo un llamado del embajador Gillespie a ver si yo podía concurrir a la embajada norteamericana, cosa que hice de inmediato.
Y él, con varios funcionarios más, extendieron sobre una mesa un gran plano de Bagdad y me solicitó que le indicara dónde estaban las actividades que nosotros en ese momento estábamos desarrollando en Irak. Me estás pidiendo algo que es un insulto, viejo. Esto no puede ser. Tú quieres que me transforme en informante de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, sí, me dijo que nos ayudan esto, pero te das cuenta que en cada una de esos lugares está mi gente. Hay chilenos, además que muchos amigos iraquíes. Y lo que tú vas a hacer es meterle una bomba a cada uno de ellos. Por ningún motivo te voy a decir nada. No puedo. Poco después de dejar su cargo como embajador de Estados Unidos en Chile, Charles Gillespie es reclutado como miembro del Consejo de Seguridad del presidente George Bush por Lawrence Eagleburger y Brent Scowcroft. Gillespie ya conoce el detalle de cómo funciona Industrias Cardún y su capacidad para fabricar material de defensa. Conocía todo lo que estábamos haciendo. Y después salió con el tema del helicóptero, ya los norteamericanos dijeron aquí está bueno y buscaron la manera de pararlo. Y yo creo que esa línea fue intolerable, porque significaba que Carlos Cardún podía empezar a comprar en el mercado libre del mundo estos helicópteros y a transformarlos y reventaba a Bell Helicopters, que hasta el día de hoy es de los principales proveedores, no solo de Estados Unidos, del mundo de productos de defensa. Terminó con la expropiación o robo de nuestro primer prototipo bajo la suposición del gobierno norteamericano que nosotros podíamos exportarlos o exportar los futuros helicópteros. Los índices de aprobación a Bush se disparan después de la exitosa ofensiva contra Saddam Hussein. El apoyo presidencial alcanza un 89%, el más alto en la historia de las encuestas de Gallup, lo que lo aleja de las indagatorias apremiantes del Congreso y alimenta su postura arbitraria y coercitiva. El congresista Henry González presenta una acusación de impeachment en contra del presidente Bush por crímenes de guerra a raíz de la invasión a Irak. Pero no prospera. Para enfrentar su juicio en Estados Unidos, Carlos Cardún confía su defensa al prestigiado abogado Roberto Martínez. Pero, repentinamente, instituido y propiciado por la administración de George Bush, Martínez es designado fiscal federal y Bob Martínez, de ser el defensor de Carlos Cardún, pasa a convertirse en su principal persecutor. Un duro revés para las aspiraciones de Cardún, quien quedaba de pronto en la más absoluta indefensión. Y aparece Rockeye, la fábrica en Filadelfia que produce estas bombas de racimo, diciendo: este señor nos copió la tecnología, nos debe haber espiado. Se me acusó que había robado tecnología norteamericana. Entonces le dije: mire, a mi abogado, díganle a estos caballeros que inviten a sus especialistas, porque yo les voy a demostrar que es absolutamente falso. Y nos vamos a juntar en algún lugar neutral, conforme Jamaica. Y se produce esta reunión en Jamaica, en la cual vamos abogados chilenos, abogados norteamericanos y los fiscales asesorados por gente de la CIA, expertos en defensa y todo. Y parto yo con la introducción, le dijo: mire, señores, aquí están mis patentes. Estas son las patentes chilenas y estas son las patentes norteamericanas de todos mis productos. ¿Y de dónde saca usted los componentes para esta cuestión? Los hacemos nosotros, señor, o los tomamos de donde podemos comprar. Y Carlos le empieza a explicar él y termina como felicitándolo al otro. Se reían por lo sencillo que era todo, cómo había sido tratado el tema. Y queda como que lo palmotea al otro, le dice: oye, en realidad es extraordinario lo que hicieron. Nos fuimos a almorzar juntos y de ahí para adelante hablamos de lo humano y lo divino. Fuera el cargo, no hubo robo de tecnología.
no había nada de lo que dijeron originalmente. Nada de eso, absolutamente nada de eso prosperó, todo eso, todos esos cargos quedaron absolutamente en nada. Ninguna de las acusaciones originales en contra de Carlos subsistió el peso de una investigación. Todas se caen. Y finalmente los únicos cargos que se siguieron sosteniendo a lo largo del tiempo fueron estas exportaciones de circonio sin las autorizaciones administrativas necesarias. Circonio es el elemento número 40 y es un metal como cualquier otro que tiene propiedades extraordinarias. El cual es continuamente aprovechado para fabricar armas y fuegos artificiales. Esto se debe a la peculiar característica de las partículas del circonio, que pueden arder con suma facilidad y expulsar chispas incandescentes. Tiene la propiedad de que tiene un punto de fusión de más de 2000 grados, lo que la hace muy resistente al calor, y también el que cuando llega al punto de sobre 2000 grados se produce la ignición rápida de este metal, liberando una cantidad de energía extraordinaria. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a usarlo como un elemento incendiario dentro de la submunición que va en las bombas de racimo. Y no revestía ningún secreto en absoluto, y además podíamos haberlo comprado en cualquier parte del mundo. Y ahí Teledyne Huachang, una empresa de primera línea de los Estados Unidos, nos vendió este producto con la autorización del Departamento de Estado o de todo lo que la ley exigía. El cargo hasta el día de hoy es que aquí trató Carlos y su gente de engañar al gobierno norteamericano con el circonio. Y le dice, pero un momentito, ¿cómo era engaño? Si la empresa que importa el circonio es Industria Cardón. Pues yo le hubiera puesto otro nombre, pero es Industria Cardón. 2, la bomba está patentada en Estados Unidos con circonio. En los brochures, en los folletos, la bomba lleva circonio. Roger Zuckerman es el jefe de un grupo de abogados que lleva en Estados Unidos las causas judiciales de Carlos Cardón desde hace 2 años. Ahora se enfrentan a una difícil situación, ya que calculan que en un plazo máximo de 2 meses, el gobierno norteamericano pedirá la extradición del industrial chileno. Zuckerman piensa que si Cardón se presenta voluntariamente en Estados Unidos, tendría que pasar todo el tiempo que dure este juicio en la cárcel. Y aunque según él los cargos son incorrectos, el riesgo que se corre es muy grande. A él le gustaría venir, pero en muchos casos somos sus abogados quienes le contenemos y le decimos que se está exponiendo a un gran riesgo y potencialmente a una tremenda injusticia. Y por eso que tomamos la decisión nosotros de recomendarle, fue recomendación nuestra, no solo nuestra, sino de los abogados norteamericanos, también de todos, decirles, ¿sabes que no hay ni una chance de ir a enfrentar el juicio ya porque te van a cocinar? O sea, vas a partir condenado. Entonces lo que hay que hacer es que vengan a pedir la extradición. Se los pedimos numerosas veces, pero usemos los tribunales chilenos porque allá no tenemos ni una chance. Nos pareció impropio que, habiéndosele imputado diversos delitos, el gobierno de Estados Unidos no hubiese recurrido a una petición de extradición. Y en vez, el gobierno de Estados Unidos durante largos años no fue por este camino y, sin embargo, lo que hizo fue recurrir a Interpol para que se dictara una orden de alerta roja para detener a Carlos Cardón en cualquier lugar fuera de nuestro país, lo que vulneraba sus derechos. Por un lado, deciden no pedir la extradición el año 93 y al mismo tiempo le avisan a Interpol y solicitan una alerta roja, una orden roja. Si un país miembro de Interpol está tratando de hallar el paradero de un prófugo para su procesamiento o para el cumplimiento de una condena penal, puede enviar una solicitud de publicación de notificación roja a través de su Oficina Central Nacional de Interpol. La publicación de notificaciones rojas también puede ser solicitada por los tribunales y cortes internacionales. Todas las solicitudes son examinadas por un grupo especializado de la Secretaría General para garantizar que son conformes con la normativa de Interpol y no están motivadas por consideraciones políticas, militares, religiosas o raciales, ni tienen por objeto a refugiados. Si se aprueba la solicitud, la Secretaría General envía la notificación roja a todos los países miembros. Este grupo de gángsters, que fueron los que llevaron a producir toda esta persecución, porque
más de otros delitos tienen que haber cometido, aparte de perseguir gente inocente, tratando de cubrir sus propias acciones ilegales, como lo fueron el Banco del Oro y hablemos de 100 cosas más. De más hasta decir, y no lo he dicho, que todas las actividades de Carlos, como toda empresa que produzca productos de defensa en Chile, estaban reguladas por las autoridades chilenas. Y nosotros teníamos que ser autorizados por el gobierno de Chile, quien con sus superiores intereses dictaminaba a quién sí y a quién no se le podía vender. Y tomamos contacto con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, histórico de ese momento, que era el general Matei. Entonces le dijo, ¿usted se acuerda de todo esto? Sí, me acuerdo perfectamente. Y nosotros revisamos todas las cosas y cada embarque era visado por nosotros, revisado, y que estuviera todo legal. Y nos juntamos con él y le preguntamos a propósito de llevarlo como testigo a Estados Unidos. General Matei dio una entrevista, ya no me acuerdo, creo que en la revista ¿Qué pasa? Es un informe que da cuenta a la Embajada de Chile en Estados Unidos de una reunión de agosto de 1987 entre Robert Gerbald, americano, subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, el embajador de la época Harry Barnes, el agregado aéreo de esa embajada, con el general Matei. En el informe se describe un diálogo donde Matei manifiesta su preocupación como comandante en jefe de la Fuerza Aérea porque el Departamento de Estado ha comenzado a preguntar por los embarques de zirconio, este explosivo que usaba Cardún en sus bombas de racimo, y a él le interesa que ese problema se solucione. Gerbald le contesta, y sale en el informe, que es un problema menor del Departamento de Comercio, que ya está solucionado y que al Departamento de Estado de Estados Unidos también le interesa que se siga operando como se hacía, sin problemas. El juicio contra Cardún en Estados Unidos, que seguramente usted ya habrá leído o visto en los medios de comunicación, se basa enteramente en que el industrial chileno importó fraudulentamente el zirconio para sus bombas. Este informe secreto que hace mención la revista Que Pasa de Mañana es una bomba para los acusadores en Miami porque pone a Gerbald, altísimo funcionario de Estados Unidos de la época, apoyando la importación de zirconio a Cardún en 1987. De paso, la revista incluye una entrevista a Matei, quien señala que está dispuesto a testificar en cualquier corte del mundo que el informe secreto es verdadero. Le saqué una declaración jurada al general Matei y parto con esta declaración jurada, me junto con los fiscales y digo, mira lo que encontré. Y pasa un tiempo, pasan 2 semanas, 3 semanas, no saben nada los fiscales, yo mandándoles correo, llamándolos, y estamos viendo, y de repente me dicen, ¿sabes qué? No le damos importancia a la guerra. ¿Pero cómo no le dan importancia? Ahora, por primera vez, en abril de 1995, es que se sabe del general Matei y sus declaraciones con respecto a esa conversación. Y no quisieron tomarle declaración. Matei, que podría haberse convertido en una prueba contundente a favor de la defensa de Carlos Cardún, subrepticiamente es desestimado. Luego acontece una nueva acción coercitiva. En declaración jurada, Howard Teicher, ex integrante de la Plana Mayor del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reveló que bajo el director Casey y el subdirector Gates, la CIA autorizó, aprobó y colaboró con la empresa Cardún tanto en la fabricación como en la venta a Irak de bombas de racimo y otros productos de defensa. Declaró que él conocía, que el gobierno norteamericano conocía mis actividades, que estaban al tanto de todo, que habían ayudado y promocionado con un buen espíritu la participación nuestra en este suministro que hubo. Lo que venía a decir el señor Teicher era que en el fondo Estados Unidos había ayudado a armar al ejército de Irak y que eso había permitido entonces la invasión a Kuwait. Los fiscales pasaron semanas investigando materiales clasificados de la CIA, pero un juez federal determinó que nunca existió una política oficial estadounidense para ayudar a Irak militarmente. ¿Qué pasa con este señor? A este señor se le acusa de estar poniendo en riesgo la seguridad nacional, se le amenaza con acciones penales, de que lo iban a encarcelar, porque estos eran delitos muy graves, delitos, digamos, contra la seguridad nacional. Acto seguido, a esa persona, el señor Teicher, lo sacaron del National Security Council. Y él, aproximadamente unos 8 o 9 meses después que hace su primera declaración jurada, se retracta. Es obligado a retractarse, so pena de ser encarcelado en el fondo. Nosotros ni siquiera conocíamos al señor Teicher, pero él estaba contando la verdad.
No era solo la ofensiva de George H.W. Bush con sus adherentes y asesores lo que habría de perseguir encendidamente al empresario Carlos Cardún. Siempre te topabas con el poder del imperio, no era el imperio de la ley. Seguiría enfrentado al imperio de la dinastía Bush y a través de él al imperio norteamericano.